Nuestra principal misión básicamente es dar inclusión financiera y segundas oportunidades a muchos colombianos, todo lo que tiene que ver con ahorro y cómo le damos mejor educación a los hogares para que los hogares tomen mejores decisiones, la experiencia de cliente en todo el ciclo de vida de él con nosotros. Eso a grandes rasgos es la misión que cumplo con Excel Credit. Hola a todos y bienvenidos a este segundo New Money Videocast, este espacio dedicado a conversaciones de alto valor con líderes de la industria en un formato totalmente nuevo de LATAM FinTech Hub. El día de hoy tenemos a Elizabeth Loaiza, gerente corporativo en Excel Credit. Elizabeth, ¿cómo estás? Hola Nicolás, buenos días, muchas gracias por invitarnos. A ti y bienvenida a este espacio. Gracias. Coméntanos si quieres un poco de qué es Excel Credit. Bueno, pues Excel Credit, primero que todo, es una empresa 100% colombiana. Llevamos más de 10 años, incluso en el mes de febrero cumplimos 11 años desde nuestra fundación y somos especialistas en libranza. Pero el gran desafío que hemos tenido durante estos 10 años, pues básicamente ha sido trabajar para la inclusión financiera, principalmente de aquellas personas que por alguna razón no han podido tener o acceso a un crédito formal o que tuvieron algún inconveniente en su vida financiera y hoy sus puertas están cerradas al crédito formal. Y adicional a eso, es muy importante para nosotros también poder trabajar principalmente por población de un segmento mayor, que más adelante también podemos profundizar un poco en cuáles son las características también de esta población, pero nuestra principal misión básicamente es dar inclusión financiera y segundas oportunidades a muchos colombianos. En estos 11 años tenemos unas cifras importantes que nos respaldan, que también nos dan confianza. Ejemplo, hemos originado hasta la fecha 1.8 billones de pesos. Eso está representado en 133.000 créditos y hemos podido tocar hasta el momento a 93.000 colombianos. Eso es un resumen de lo que hemos hecho en estos 11 años con Excel Credit. Muy bueno, muy interesante. Y háblanos un poco de esa parte de inclusión financiera y sobre todo desde tu rol, ¿cómo estás abordando estos temas? Bueno, pues desde mi rol tengo muchos desafíos, pero el principal desafío que tengo es desde la parte de direccionamiento estratégico. Ese direccionamiento estratégico tiene como 3 ejes fundamentales. El primero, precisamente de conocer el mercado, de entender qué está pasando en el mercado financiero, pero también de poder identificar cuáles son esas grandes oportunidades para desarrollar producto, pero también de dar soluciones eficientes para ese tipo de clientes, pero además de eso, cómo también lo hacemos posible a través de nuestra gente y nuestro equipo al interior también de la organización y por supuesto también de acompañar a todo el equipo de alta dirección, de que esas estrategias o todas esas oportunidades se convierten en resultados claves accionables que sean ejecutables para nuestra estrategia. Entonces es como identificar todo lo que pasa afuera, pero todo eso convertirlo en estrategias puntuales que al final son los resultados claves de nuestra organización. Eso es básicamente, digamos, lo que hago. Pero algo muy relevante es también que acompaño al cliente en toda su experiencia. Y la experiencia no tiene que ver solamente con uno cómo le traduce en atributos al producto, sino también cómo hace sentir al cliente de acuerdo a esas necesidades. Creo que también será algo que podamos hablar más adelante, pero las fintech tienen un atributo muy puntual que es ser de uno de nicho. Cuando uno es de nicho, eso le da un gran regalo que es poder conocer mucho mejor a su cliente. Y entonces sabe qué le duele, sabe
qué necesidades particulares, sabe qué le falta y puede diseñar soluciones, vuelvo y digo, no solo a través del producto, sino la experiencia de cliente en todo el ciclo de vida de él con nosotros. Eso, a grandes rasgos, es la misión que cumplo con Excel Credit. Qué gran misión, la verdad. Muy interesante todo lo que nos cuentas. Y háblanos ahora un poco de cómo nace esa idea de especializarse en este tipo de mercados, ¿sí? ¿Por qué este nicho del que estás hablando? Bueno, pues creo que a todos los colombianos nos duele un poco ver cómo muchas personas no pueden acceder a sus proyectos familiares. Incluso a veces no solamente son proyectos, son necesidades básicas por no tener acceso formal al crédito. Entonces, obviamente, ese perfil de riesgo más alto casi que se convierte en una limitante, no de acceso al crédito, de acceso a sus sueños y a veces a necesidades básicas de la gente. Entonces, esa fue nuestra principal motivación, es cómo podíamos encontrar una forma diferente de poder atender a esas personas efectivamente con un perfil de riesgo un poco más alto, pero que además nos permitiera decirles sí. Ellos ya están acostumbrados a que todo el mundo les diga no. Y esa fue nuestra misión, cómo encontrar mediante un mecanismo formal de crédito, decirle sí. Básicamente esa fue, digamos que nuestra misión con esta idea de inclusión financiera. Muy interesante. Y háblanos ahora un poco, quizás, bueno, hemos visto en diferentes estudios y sobre todo con la cantidad de fintechs que hay en Colombia, podemos hablar de pagos, sobre uso efectivo, créditos para el mercado, créditos para empresas, pero ¿cómo se comporta específicamente este mercado en los pagos, en la solicitud de los créditos? Háblanos un poco sobre eso. Bueno, nosotros la modalidad con la que nos acercamos a nuestros clientes es básicamente con el producto Libranza. Y la libranza tiene muchas bondades. Esas bondades son, ejemplo, el tamaño del mercado que existe en Colombia, que con cifras de TransUnion aproximadamente al mes de marzo son 93.000 créditos originados en libranza a nivel general de la industria, pero adicional a eso hay aproximadamente 2.1 millones de personas con crédito de libranza activo. Entonces, ¿por qué la libranza? Primero, hay un gran apetito porque a los clientes les permite poder tener un mecanismo de fácil recaudo y ese fácil recaudo también hace que los requisitos sean un poco más livianos, pero también a todos los que estamos detrás asumiendo, digamos, que ese tipo de riesgo no lo mitiga y no lo disminuye, porque el descuento va directamente o de su mesada pensional o de su salario o de sus ingresos. Entonces esa voluntad de pago directa, de decir la persona voy y pago, digamos que se disminuye ese riesgo porque ya es su fuente de ingresos o la pagaduría o el convenio el que descuenta directamente y nos traslada a nosotros. Entonces también a nosotros nos da tranquilidad en disminuir ese riesgo de esa voluntad de pago y es muy atractivo. ¿Por qué? Porque entonces también a ellos se les pueden flexibilizar muchos más requisitos y a nosotros nos permite ver también otra información adicional que nos la da la pagaduría para poder tener más información y estudiar, digamos que ese riesgo de crédito. ¿Y cómo hacen esos estudios? ¿Son automáticos? ¿Los hacen a través de una inteligencia artificial o lo hacen uno a uno? Vamos a contar un poquito como la historia. De hecho también es una de las grandes oportunidades que tenemos toda la fintech alrededor de este mercado y del ecosistema. La libranza tradicionalmente ha sido un proceso engorroso. Tradicionalmente, como no solamente está el cliente y la fintech de por medio, sino también están los convenios, las empresas o las pagadurías, que es como se llama las empresas a las que generalmente nuestros clientes pertenecen, tenemos otro tercero allá que pues tenemos que articular y dependemos no solo de nosotros sino de la tecnología o de la información o de los procesos como ellos los manejan. Eso ya hace
que la libranza sea relativamente engorrosa para uno poder automatizar, para uno poderlo convertir solamente, digamos que en inteligencia artificial, pero precisamente esa es la oportunidad que hemos venido evolucionando con el tiempo. Y la hemos venido evolucionando tanto que, ejemplo, hace 11 años cuando iniciamos, pues nuestros créditos también eran 100% papeles. Es decir, ¿cómo estudio tu riesgo? O adjúntame esto y la carpeta de crédito terminaba siendo literal una carpeta física donde administrábamos muchos documentos, incluso también sus pagarés y demás, obviamente de la manera de vida, pero engorroso desde la cantidad de documentos. Y hemos venido evolucionando. En el caso nuestro, por ejemplo, ese fue uno de los grandes logros que ya hoy en día transformamos el proceso de originación 100% digital a través de un desarrollo propio nuestro. Entonces el cliente pues, casi que ya es una experiencia 100% digital, pero también hay ciertos actores, ejemplo, esos terceros que ya son las pagadurías y los convenios, que también pues, han venido evolucionando, pero que es como el eslabón que todavía tenemos que integrar para nosotros sí poderle brindar una experiencia 100% digital y mucho más ágil, a pesar de que vuelvo y digo, ya hemos avanzado un montón. Ok. Y bueno, ya ustedes me hablarán quizás de los competidores, pero ¿qué papel están jugando ahorita otras fintechs, ya sean del mismo mercado o ya directamente el otorgamiento de créditos de libranza? ¿Qué papel están jugando? Ya ustedes me han visto que han evolucionando, pero ¿qué han visto ustedes desde el panorama general sobre estas fintechs y sobre todo el otorgamiento de crédito? Anteriormente precisamente estaba hablando como de ese eslabón que está un poco suelto aún. Somos varios originadores, fintechs que hemos mejorado y evolucionado el proceso de otorgamiento, pero ya lo que tiene que ver con el procesamiento de las libranzas como tal es donde están empezando a aparecer actores y aliados importantes. Entonces no voy a poner nombres específicos, pero tenemos ya un par de integradores que están poniendo como esas plataformas al servicio del procesamiento donde el convenio ya se habla con el originador y está el cliente en la mitad dando sus autorizaciones para poder obtener como unos procesos mucho más en línea y mucho más limpios y incluso mucho más eficientes también para la pagaduría, para poder también hacer como ese recaudo y traslado de pagos a través de esas plataformas. Eso creo que es algo que juega a favor y que pues esperamos que empiecen a aparecer más actores, bienvenidos, porque creo que eso sí transformaría completamente la libranza como tal. Y es lo que busca el ecosistema, creería yo. De acuerdo, y además cómo en dónde durante el ecosistema, pero también la cadena de valor, pues empieza de punta a punta es a servirnos unos con otros con el mismo propósito, más que pensar que solo somos competidores. Entonces lo que terminamos siendo es aliados, y ¿quién se beneficia al final? Pues los clientes y las personas del común. Que necesitan sobre todo esa inclusión financiera. De acuerdo. Bueno, el pasado diciembre 18 del 2023, nosotros tuvimos una premicia por parte de ustedes con una noticia bastante bonita, y es que vemos que se van a convertir en una neofinanciera, ¿sí? Y se viene una actualización muy chévere y quiero que nos cuenten un poco qué es este proceso, a qué esperan llegar, qué se viene con esto. Bueno, pues gracias por primero compartir la noticia, pero aparte de compartir la alegría que sentimos con ello. Para nosotros esto es no solo transformación, diría que es una evolución. Entonces, si hablamos en términos orgánicos, lo que está pasando es que nos estamos transformando a una neofinanciera. Eso es lo que está pasando. Pero también es una gran evolución. Entonces, cuando nosotros llevamos esta experiencia de nicho durante 11 años, que además me falta decirles algo muy especial, y es que tenemos una alta especialización en adultos mayores,
llevar la tecnología y acercar la tecnología también a esta población. El 83% de nuestros clientes son adultos mayores, entonces pues ha sido todo un desafío. Pero ahora la pregunta no solamente es cómo lo acompaño desde la vertical de crédito, sino cómo evoluciono también, ejemplo, ese acceso desde otra que es mucho más difícil todavía para esta población, y es el ahorro. Entonces, esa transformación nosotros ya tenemos un camino andado y estamos a puertas de convertirnos con nuestra licencia de funcionamiento a una compañía de financiamiento, pero va a ser una neofinanciera. Entonces, en los próximos meses ya vamos a estar en el mercado, no solamente conocidos con nuestros productos de crédito, sino ofreciendo soluciones de ahorro para nuestros clientes. Entonces también pues el desafío ahora no solamente tiene que ver con ofrecer más productos de ahorro, por supuesto ya lo tenemos desarrollado, aún así como dicen, lo dejamos ahí en el backstage, pero pues les contamos que ya tenemos nuestro primer producto de ahorro para salir junto con nuestra licencia de funcionamiento. Pero adicional hay otra cosa que nosotros creemos es muy relevante y que además nos distingue también dentro de esos factores diferenciales en el mercado y la educación financiera. Creo que la fintech, por supuesto que acercamos la tecnología a los clientes, pero también otra cosa que creo que nosotros estamos haciendo bien, pero la invitación es a que muchos lo hagamos bien, es la educación financiera. Porque podemos acercar la tecnología, pero también cuando encontramos a esas personas que o no son bancarizadas o no saben mucho del tema, también a veces no toman las mejores decisiones y entonces pues no terminan teniendo salud financiera, que al final creo que sí es un gran propósito y una misión, diría que de todos, de todo el ecosistema. Nosotros estamos trabajando mucho en ello, incluso ya tenemos desarrolladas herramientas de educación financiera. Nuestro contenido sí, hemos acompañado a todos nuestros clientes durante toda la historia con nuestro contenido de valor para educarlos, para informarlos, pero ahora va a ser exponencial. Entonces también tiene que ver ahora precisamente con todo lo que tiene que ver con ahorro y cómo le damos mejor educación a los hogares para que los hogares tomen mejores decisiones con información que no necesitan ser financieros para tomar buenas decisiones para sus familias. Genial, genial. Entonces, bueno, quedamos a la espera de esa noticia. Invitamos a nuestros oyentes y visitantes que los próximos meses estén atentos a LATAM FinTech Hub, porque claramente nos van a dar esa premisa a nosotros, ¿no? Eso esperamos, eso esperamos. Pero por supuesto que sí. Y hablando de noticias, también hace muy poco, hace menos de un mes creería yo, también lanzaron su primera emisión de bonos ordinarios sociales en Colombia. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, pues también un hito absolutamente increíble para nosotros. Nosotros el 29 de mayo tuvimos nuestro lanzamiento de nuestro es la emisión de nuestro primer programa de bonos, pero no son cualquier bono, son bonos sociales. Esa connotación creo que es súper importante. Es una emisión, un programa que consta de 4 tramos, pero el programa total es por 100.000 millones. Salimos el 29 de mayo en la Bolsa de Valores de Colombia con nuestro primer tramo, que era de 25.000 millones, y fue sobredemandado 1.7 veces. Entonces fueron adjudicados de manera exitosa 34.728 millones. Estos bonos tienen una garantía parcial de Bancolombia con una calificación AA+. Entonces son bonos primeros sociales. ¿Y qué significa también esos bonos sociales? Significa que esos recursos nos van a permitir a nosotros poder seguir trabajando en esa inclusión financiera. En este caso, por ejemplo, poder seguir dándole crédito a adultos mayores, de esa población silver, como la llamamos nosotros, que pertenece a estratos socioeconómicos 1 y 2, y por supuesto
también que ellos puedan cumplir esos proyectos. Esos proyectos, el uso que también define precisamente esos bonos sociales, está dado como remodelación a sus viviendas, acceso a la cuota inicial de su vivienda, salud, educación. Y hay algo súper importante también, el uso de esos recursos, y tiene que ver con que muchos de estos clientes usan los recursos en micronegocios. Esos micronegocios no solamente solucionan los problemas de ellos, sino de su núcleo familiar, pero también generan empleo. Entonces también contribuyen al desarrollo económico del país. Entonces, claro que es un granito, pero también es una maravillosa noticia. Pero también tiene otra connotación muy importante para el mercado financiero colombiano en general, y sobre todo también para el mercado de valores. Y es que tuvimos un aliado dentro de esta emisión, que es TRI, y TRI nos acompañó precisamente también para poder democratizar un poco este tipo de bonos. Entonces, personas, solamente ejemplo, con 2 millones de pesos pudieron comprar nuestros bonos. Creo que esa democratización es muy, muy importante, tanto para darle dinamismo al mercado como para también empezar a incentivar esa cultura de inversión en poblaciones más jóvenes también. Claro. Y que cualquier persona también a edad temprana pueda empezar a entender y a participar de este tipo de instrumentos que hacia atrás uno pensaba que estaban reservados como solamente para los grandes expertos y grandes inversionistas con grandes sumas de capital. Qué bueno, no, ya mismo me meto a TRI y meto 2 millones ahí. Bienvenido. Y voy a aprovechar para darte la bienvenida, Nicolás, por supuesto, y a todos, porque salimos con el primer tramo, pero en el corto plazo vamos a llevar los siguientes tramos. Como les conté, este es un programa de 100.000 millones. Ya tenemos adjudicados casi 35.000, pero lo que resta van a salir en los próximos días. Entonces, invitados todos, porque vuelvo y digo, no tiene que ver solamente con el inversionista especializado, sino están para todo el mundo, y qué bonito también uno poder vincularse a este tipo de instrumentos, pero también a una causa detrás que es bastante importante, como esa inclusión financiera de estas personas que pues tienen unas condiciones particulares de no inclusión financiera. ¿Qué tal si ahora nos cuentas un poco de la evolución que han tenido, si han aplicado algunos de estos temas en tendencia que otras fintechs han venido abordando, como el tema de finanzas abiertas, pagos inmediatos? ¿Qué nos puedes contar sobre estas, llamémoslas, novedades o iniciativas en tendencia que están sucediendo en este momento? Bueno, en tema de pagos inmediatos, honestamente no está dentro de nuestro objeto, dentro de nuestros objetivos tampoco lo está. Digamos que a la luz del producto que tenemos y demás, hoy no hace parte, digamos, de nuestras iniciativas, pero ya en lo que tiene que ver con finanzas abiertas o el Open Banking y demás, que pues ya es por toda América Latina, en algunos países ya con normatividad en funcionamiento 100%, en nuestro país ya es normatividad, incluso también ya hay algunos como deadlines y demás, donde dice a esta fecha usted tiene que tener implementado esto y esto, y pues nosotros no somos la excepción y nos estamos preparando para ello. Hoy todavía no es una realidad, pero cuando seamos neofinanciera van a estar implementadas esas finanzas abiertas. Esas finanzas abiertas, pues clarísimo que nos da un desafío como proyecto interno, como arquitectura tecnológica, como seguridad de la información. Eso creo que es muy importante, pero pues al final, cuando logremos ponerlo al servicio de la población en general, pues los beneficiados van a ser todos los clientes finales, donde van a poder con esa herramienta no tener algo tecnológico. No, ellos lo que van a tener es una mejor oferta. Es decir, que un cliente, todos estamos obligados a tratar de pensar es en él, no solamente
en cómo mejoramos nuestros sistemas o nuestra seguridad de la información, y creo que ese pues, precisamente es el desafío. Y estamos trabajando, vuelvo y digo, para que toda esa infraestructura y demás que debemos tener lista la pongamos al servicio cuando estemos convertidos en neofinanciero. Listo, ahora coméntanos, bueno, no sé, ya nos hablaste un poco de este tema, un poco de lo que se viene con Excel Credit. ¿Qué tal ahora el papel que van a jugar las fintechs en el futuro, sobre todo en el tema del crédito en Colombia y sobre todo en el mercado de libranzas? Pues en el mercado de libranzas exactamente, creo que vuelvo a insistir que esos integradores tienen... Claro, ellos son los que creo que tienen toda la oportunidad de revolucionar este mercado. Nosotros seguiremos haciendo la tarea. Creo que algo que no podemos olvidar la fintech, principalmente, vuelvo y digo, en el tema de las libranzas, es en no solo digitalizar, es en ofrecer una experiencia liviana, cercana, dependiendo del nicho donde estemos. No todos estamos en el mismo nicho, estamos en libranzas, que es el sector, pero no todos estamos en el mismo nicho. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces creemos que la tecnología es el fin último, y pues realmente la tecnología debe estar al servicio del cliente final y de la experiencia que le podemos trasladar. En el caso nuestro, cuando hablamos, por ejemplo, de estos adultos mayores, hemos roto paradigmas, y paradigmas en muchos sentidos. Uno en el que decimos, no, si le damos todo el proceso 100% digital, autogestionado, le agregamos valor, y nos hemos dado cuenta que no necesariamente, dependiendo del tipo de cliente. Entonces ese también es como el llamado. Nosotros nos hemos sorprendido cómo nuestros clientes digamos que avanzan dentro del proceso, no de manera autogestionada, sino asistida. Entonces ahí hay desafíos, y vuelvo y digo que también es la invitación para todos, porque si conoces a tu cliente, si conoces sus necesidades, pues le ofreces la mejor experiencia, y no necesariamente, vuelvo y digo, es la tecnología al final. Nosotros incluso en algunos puntos donde el cliente necesita ayuda presencial, pues tenemos 42 unidades de negocio a nivel nacional al servicio de él, sea frente a la experiencia digital, o sea porque definitivamente estoy alzando la mano y digo, necesito a alguien, o sea, necesito un ser humano de carne y hueso. Entonces ese también, vuelvo y digo, es el desafío frente a la libranza de todos los actores que estamos acá, es de conocer a nuestro cliente y llevar la mejor experiencia por medio de la tecnología, pero no es el fin último. Y esos integradores sí creo que la van a revolucionar, porque creo que es donde nos une a todos, para que efectivamente aún los mismos convenios pues puedan tener un proceso mucho más amable y mucho más amigable también, para poderle ayudar a los afiliados, a los colaboradores, a que puedan acceder también a más opciones de crédito también a través de la fintech en medio de la libranza. Ahora, ¿qué tal si nos vamos ya no tanto al mercado colombiano, sino hablemos un poco de América Latina, ¿sí? Háblanos un poco de cuál crees que es ese rol que jugarán las fintechs, y sobre todo en mercados que no sea quizás no solo el crédito y el mercado de libranza, sino a nivel general. Es una maravillosa pregunta, pero también creo que una increíble oportunidad que todos los actores en América Latina tenemos. O sea, la problemática que tenemos de inclusión financiera en Colombia no es solo en Colombia. Está muy acentuada en general en América Latina, y hay bondades que ofrecen la fintech, y también cómo podemos hacer sinergias con otros actores, donde esto puede tomar otra connotación mucho más importante a la luz de nuestro propósito de inclusión financiera. Por supuesto que el primero, el que siempre hablamos, y en esta entrevista también lo hemos hablado muchísimo, que tiene que ver con el acceso a crédito, no podríamos tampoco dejarlo de lado. Es súper importante, vuelvo y digo, no solo para las personas no bancarizadas, sino las subbancarizadas. Es supremamente importante, y nosotros también a través de la innovación, tanto de producto como de procesos, podemos también trabajar, ya muchos lo hacen de esa manera, es hasta hacer como esos scores alternativos,
con información adicional, con información complementaria, es decir, que somos capaces, y ahí es donde tenemos que seguir revolucionando, y cómo somos capaces de hacer también esos scores como alternativos, en donde involucramos otras variables no tradicionales para la evaluación del riesgo y hasta la predicción de pago de esos clientes que tienen otras características completamente diferentes. Esa es una gran oportunidad, y vuelvo y digo, tiene que ver a la luz de los procesos, cómo ponemos, ejemplo, la analítica, cómo ponemos las proyecciones, la prospectiva al servicio precisamente de esa inclusión financiera, para no buscar o mirar o evaluar lo tradicional y lo mismo que hemos hecho todos para decir un sí o un no, sino precisamente el acceso que nos da la tecnología a más información, hasta las mismas redes sociales y demás, y la ponemos para construir esos scores alternativos de crédito. Otra gran oportunidad, y vuelvo y digo, también está pasando, pero la idea es que sigamos trabajando en ello, es precisamente cómo disminuimos esos costos transaccionales. Entonces, la tecnología tiene que servir para optimizar procesos, pero si yo optimizo procesos, si derribo barreras de presencialidad, y eso hace que también disminuya hasta los costos operativos de las diferentes empresas, pues eso debe ser trasladado también en beneficios a nuestros clientes. ¿Y cómo podemos seguirlo haciendo? Disminuyendo los costos transaccionales, que nos permite la eficiencia de la tecnología al servicio también de la fintech. Y por último también, que era donde decías que a veces nos vemos como competidores, pero ¿por qué no nos veamos como competidores, sino como aliados dentro de la cadena de valor? ¿Por qué no esas alianzas también con las instituciones financieras tradicionales? Hay puntos donde nosotros, precisamente por el tamaño, por la especialización de nicho, también hasta del subproceso, somos muy buenos. ¿Y de qué se trata? Podemos vernos como competidores, pero yo creo que la gran oportunidad es vernos más bien como aliados. ¿Cómo nos encontramos con las instituciones tradicionales bancarias y cómo nos sumamos más bien para poder hacer algo mejor? No como yo compito contigo para quitarte en teoría lo que tú tenías, sino más bien como incluimos a más, donde yo soy mejor o donde yo sé más en un punto de esa cadena de valor, y le sumamos definitivamente al ecosistema. Yo creo que esa es la gran oportunidad que tenemos, pero también yo diría una invitación a que pensemos, repensemos en vernos más como aliados y como amigos que como competidores, desde donde todos agregamos en lo que realmente somos los mejores. Súper. Bueno, Eli, me gustaría tenerte aquí un rato más, pero lastimosamente llegamos al final de este episodio. Y como última pregunta quisiera, ahora el micrófono es tuyo, cuéntanos si tienes alguna otra consideración importante que quieras hacer a la comunidad de Latam Fintech Hub, alguna noticia, algo que nos quieras contar. Bueno, muchas gracias por permitirnos además también dar esta noticia. Esto es pionera, novedad, y como dicen, está ocurriendo en este mismo momento. Así es, hoy 13 de junio estamos saliendo con nuestro primer tramo de titularización por 25.000 millones de pesos. Entonces es otro gran hito. Así como les contamos los bonos, no paramos de dar buenas noticias, pero esto está pasando hoy 13 de junio. Entonces estamos saliendo con nuestro primer tramo de esa titularización. Estamos acompañados como estructurador de parte de FIU Comeva. Entonces creo que esta gran oportunidad nos va a permitir acompañarnos primero a nuestro eslogan que respiramos en nuestro ADN, que es juntos sí lo hace posible. Entonces vamos a poder seguir trabajando en esa inclusión financiera, poder seguir dándole oportunidades también a esa población silver a través de todos estos instrumentos que estamos logrando poner en el mercado financiero. Entonces esa es la última noticia, vuelvo y digo, primicia, de lo que está pasando ahora mismo. Muchísimas gracias, y bueno, a todos nuestros oyentes y personas que nos están viendo en este momento, hemos llegado al final de nuestro segundo New Money Videocast. Esperamos tenerlos a ustedes en una siguiente oportunidad para seguir conversando con líderes
importantes de la industria. Elizabeth, muchas gracias por el espacio. Nicolás, a ti muchas gracias también a Latam FinTech Hub por permitirnos estar aquí, no solo hoy, muchas veces, gracias a Dios nos han hecho parte de esta casa y pues esperamos seguir contribuyendo al ecosistema, pero pues también seguir estando en esta casa como invitados en próximas oportunidades. Muchas gracias. Bienvenido siempre.